En este video dibujaré en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo de este video es el de una caricatura que me gustaba bastante, el espectacular Hombre Araña. En esta caricatura muchos personajes tienen un aspecto esbelto pero fornido, similar a la complexión original de Invencible, por lo que no fue muy difícil imaginarlo en este estilo. Los personajes de esta versión de Spider-Man tenían elementos muy marcados, como las rodillas y los codos. En este video decidí representar los dos trajes que Mark ha utilizado hasta el momento en las 3 temporadas de su serie animada, y en este estilo decidí hacerlo portando su segundo traje. Dibujar a Invincible fue sugerido en los comentarios por Mareo. Si tú quieres ver a algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Considero que la cabeza es la parte más importante de este estilo, pues detalles como la nariz, las proporciones y la forma de la cabeza transmiten casi toda la esencia de este programa. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Para el color de este dibujo utilicé tonos sólidos en su mayoría. Sin embargo, esta caricatura incluía sombras en todos sus personajes la mayor parte del tiempo, por lo que me tomé gran parte del proceso de coloreado en añadir las sombras por todo el cuerpo de Invincible. ¿Sabías que Invincible ya conoce al Hombre Araña? Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el del programa Plaza Sésamo, también conocido como Barrio Sésamo. Los personajes de este programa son marionetas y botargas que interactúan con actores en el mundo real. Sin embargo, decidí basar este Invencible en versiones animadas de los personajes de Plaza Sésamo. El rostro fue sencillo de dibujar en este estilo, pues la boca muy abierta y los ojos redondeados son muy característicos, además de que los personajes más humanos de este programa, como Beto y Enrique, tienen narices de colores llamativos, y decidí que este Mark tuviera la nariz roja. Los brazos y piernas de estos personajes son algo largos y flexibles, pues le dan más expresividad a las marionetas. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. El rostro lo hice alargado y bastante redondeado como el de muchos personajes de este programa. Los ojos son un elemento muy importante, pues transmiten gran parte de la esencia del programa. Sin embargo, creo que aunque este Mark tenga su máscara puesta, aún así logra representar correctamente el estilo. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de los chicos del barrio. En este estilo, los pies de los personajes son bastante grandes, sin embargo, sus brazos y piernas son muy delgados. La ropa de los chicos del barrio suele ser holgada y amplia, pero cuando los personajes usan trajes ajustados, como el de Invincible, se vuelven evidentes sus extremidades delgadas. Las manos de estos personajes también son bastante grandes, y aunque tienen 5 dedos, en este dibujo la perspectiva hará que parezca que solo tiene 4. La cabeza de estos personajes suele ser un óvalo horizontal, pero basé esta versión de Mark en los personajes adolescentes de esta serie, los cuales con frecuencia tienen formas más normales en su cabeza, al igual que esta versión de Invincible. Detalles como la nariz y las orejas transmiten bastante de la esencia de esta caricatura. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo.
El color en este dibujo no fue complicado, pues en su mayoría solo utilicé colores sólidos, con muy pocas sombras totalmente negras en partes como el cuello. Esta versión de Invincible tendrá los colores de su traje original. Invincible vencería fácilmente a los villanos de los chicos del barrio. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Invulnerable, que no es afectado por lo que se hace contra él. No puede ser herido. Ejemplo, el policía se puso un chaleco antibalas para sentirse invulnerable. Muchas veces las personas se lastiman por creerse invulnerables. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de la divertida caricatura El Tigre, las aventuras de Manny Rivera. Esta caricatura fue creada por el mexicano Jorge Gutiérrez, que también dirigió la película El Libro de la Vida, por lo que el estilo de los dibujos es muy similar. Me basé principalmente en el personaje de White Pantera, pues a pesar de que es un personaje adulto, creo que es el que tiene la complexión más similar a Invencible. Es por eso que decidí que la forma de la cabeza fuera rectangular, como la del padre de Manny Rivera. Los personajes suelen tener formas poco realistas en su cuerpo, con torsos muy grandes comparados con sus piernas delgadas, por lo que esta versión de Mark tendrá un cuerpo más amplio, a diferencia de su apariencia esbelta habitual. En esta caricatura, algunos elementos tienen el clásico contorno negro de otros programas, pero también hay partes que no tienen ningún tipo de contorno. En este diseño elegí hacer los elementos de color azul del traje sin contorno, mientras que los elementos de un tono más oscuro sí estarán delineados con un tono negro. Sentí que el traje de Invincible era muy simple para esta caricatura, en la que los personajes suelen tener bastante detalle en sus atuendos, por lo que decidí añadir algunos elementos adicionales para adornar el traje de Mark. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Super Hero Squad, una caricatura basada en los personajes de Marvel, como Iron Man y Wolverine, pero que tenía un aspecto bastante gracioso y más infantil en todos sus superhéroes. A pesar de que esta caricatura tenía un diseño más infantil, curiosamente también tenía mucho detalle en sus personajes, marcando con especial cuidado la musculatura de sus héroes y villanos, por lo que esta versión de Mark seguramente será la más detallada de todo el video. Las proporciones del estilo son graciosas, con una altura reducida y pies y manos muy grandes. Me hubiera gustado mucho ver a Invincible en esta caricatura. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo fue el más complejo del video al momento de añadir el color, pues hay sombras por todo el diseño que remarcan puntualmente la musculatura de los personajes. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra héroe entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Además de las sombras, decidí utilizar colores más saturados para darle una apariencia más similar a los cómics de Marvel. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los dibujos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Plaza Sésamo y el de Super Hero Squad. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Sofía Pinel, que me mandó su dibujo de Juan Carlos Bodoque en el estilo de Happy Tree Friends. El resultado me pareció increíble. También a Josué García, que me envió su dibujo de Gangle en el estilo de Steven Universe. Me gustó el resultado.
Y finalmente a Santiago Navas de Venezuela, que me mandó sus versiones de Mickey Mouse en varios estilos. Me gustó mucho el de Sonic. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video, para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.